Hola, bienvenidos a este segundo video. Yo soy Alejandro Chávez y te voy a mostrar aquí cómo vas a poder seleccionar tu curso gratuito para tomarlo. Si no viste el video anterior de cómo registrarte, por aquí te va a aparecer la liga para que primero te registres y después regresas a este video a escoger tu curso. Bien, estamos con la ventana de bienvenido. Desde aquí podríamos irnos por inscribirse en una clase, pero como mucha gente cierra pensando que es un anuncio, lo voy a cerrar para que veas qué hacer si lo has cerrado. Bien, si ya lo cerraste, a la izquierda aquí dice catálogo, ¿ok? Entonces vas a dar clic en el botón de catálogo y después de unos segundos se te van a presentar las categorías. Puede ser que cuando tú entres ya se vean mucho más categorías. Ahora voy a entrar aquí, por ejemplo, a la categoría de informática y ahí dentro se van a presentar los cursos. Bien, en este momento tenemos liberado este curso de Microsoft Excel, funciones de búsqueda, pero cuando tú entres seguramente ya vas a ver 2 o 3 cursos más, ¿sí? Y para seleccionarlo, pues solo tienes que dar clic encima, ahí. Y después de unos segundos vas a entrar, como ves, aquí al curso. Lo único que falta es dar clic en el botón inscribirse y ahí toma tus datos con los que te registraste previamente. Aquí dice que no se necesita un código para entrar, entonces simplemente vas a dar clic, ¿sí? Todos nuestros cursos los puedes terminar en 40 minutos o máximo 4 horas. Eso depende qué tan rápido seas y cuánto tiempo le dediques. Bien, voy a dar clic en el botón aquí, inscribirse, y en ese momento me mete al curso, ¿sí? Y aquí me dice, ya estás inscrito en esta clase. Perfecto. La siguiente vez que entres a la plataforma consulta.edu20.org, ya vas a ver tu curso aquí a la izquierda. En lugar de tanto pasos, vas a dar clic aquí directo. Bueno, vas a empezar siempre por el 1, después 2, 3, 4, etc. ¿Sí? El primero es el contenido. Vas a dar clic aquí en el botón de comenzar, como estoy dando clic, y en ese botón aquí se te da rápidamente la bienvenida, se te explica las características de este curso, que es gratuito y que es de autoaprendizaje. Vas a empezar tú solo. La duración, pues hay personas que lo terminan en 30 minutos, hay personas que lo terminan en 4 horas. Si no lo terminas en 3 meses, todo el curso, se va a borrar tu información y tendrías que volver a registrarte. Bien. Al final de cada tema se presenta una evaluación muy sencilla donde tienes hasta 2 oportunidades para pasarlo. Es muy importante que trates de sacar una calificación de 8 o mayor, ya que de lo contrario, si no sacas una calificación mayor, puedes terminar el curso, que es gratis, pero al final, si decides obtener tus documentos oficiales, necesitamos que tengas 8 o más. Bien. Al final de cada curso puedes hacer un pago que es opcional para obtener tu reconocimiento oficial. El reconocimiento es el reconocimiento o el diploma. El pago es de 290 pesos o el equivalente a $14.50. ¿Sí? Con ese depósito, pues nosotros te vamos a generar el reconocimiento oficial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el formato DC3, que tienen validez en toda la República Mexicana, ¿ok? El pago es por persona y te muestra el contenido del curso. En este caso son 4 funciones las que se van a ver: buscar, buscar V, buscar H, buscar X, ¿sí? Y listo, pues ahora das clic en el botón continuar y empieza prácticamente tu primera lección. En este caso viene la función buscar. Aquí te explica qué es la función buscar. En la sintaxis te muestra cómo se escribe. Y después empiezan los videos tutoriales. Aquí, por ejemplo, en este video te mostramos cómo usar la función buscar en una hoja de Excel. Bien, aquí le das clic y empieza a correr video. Le voy a dar clic solo como ejemplo
y vas a ver cómo se conecta pues a nuestro servidor de YouTube y ahí empieza la clase. Muy bien, bueno, después al terminar el video te recomendamos que repases lo que viste en el video y después vienen otros videos. Por ejemplo, aquí te dice la debilidad, o sea, el puntito malo de la función buscar. Después viene cómo usar la función buscar en hojas diferentes, es decir, en una están los datos a buscar y en la otra vas a ver el resultado. Y después viene un tutorial que te muestra cómo usar la función buscar en dos libros diferentes. En un libro está tu catálogo donde vas a buscar y en otro libro vas a ver los resultados. Bien, al final presentas aquí una evaluación. Como te comento, le das clic al botón ver tarea y por ahí sale la evaluación. ¿Sí? Bueno. Pues así de fácil es tomar un curso con nosotros, entonces toma todos los que quieras y no te pierdas el siguiente video para que veas qué es lo que sigue. Hasta luego.